Bueno, hace un tiempo me acuerdo que hicimos un podcast de El vendedor más grande del mundo, que era un libro súper chiquito y con mucho contenido de alto valor, ¿ok? Muy buen contenido. Y ahora les quiero compartir un podcast de El alquimista, de Paulo Coelho. Es un libro también chiquito que me parece que es súper interesante para compartirles información en este canal. El prefacio dice que es importante advertir que El alquimista es un libro simbólico, a diferencia del Peregrino de Compostela, que es Diario de un mago, que fue un trabajo descriptivo. Dice que durante 11 años de mi vida estudié alquimia. La simple idea de transformar metales en oro o descubrir el elixir de la larga vida ya era suficientemente fascinante como para atraer a cualquiera que se iniciara en magia. Bien. Confieso que el elixir de la larga vida me seducía más, ya que antes de entender y sentir la presencia de Dios, el pensamiento de que todo se acabaría un día me desesperaba, de manera que al enterarme de la posibilidad de conseguir un líquido capaz de prolongar muchos años mi existencia, resolví dedicarme en cuerpo y alma a su fabricación. Bien, era una época de grandes cambios sociales, el comienzo de los años 70. Y en Brasil no se encontraban aún publicaciones serias sobre alquimia. Años 70. Al igual que uno de los personajes del libro, comencé a gastar el poco dinero que tenía en la compra de libros importados y dedicaba muchas horas diarias al estudio de su complicada simbología. Intenté ponerme en contacto con 2 o 3 personas en Río de Janeiro que se dedicaban seriamente a la gran obra y rehusaron recibirme. Conocí también a muchas otras personas que se decían alquimistas. Poseían sus laboratorios y prometían enseñarme los secretos del arte a cambio de verdaderas fortunas. Hoy me doy cuenta de que en realidad no sabían nada de lo que pretendían enseñarme. A pesar de toda mi dedicación, los resultados eran absolutamente nulos. No sucedía nada de lo que los manuales de alquimia afirmaban en su complicado lenguaje. Era un sinfín de símbolos, dragones, leones, soles, lunas y mercurios, y yo siempre tenía la impresión de estar en el camino equivocado. Porque el lenguaje simbólico permite un gigantesco margen de error. En 1973, ya desesperado por la falta de progresos, cometí una irresponsabilidad. En aquella época, yo estaba contratado por la Secretaría de Educación del Mato Grosso para dar clases de teatro en dicho estado. Y decidí utilizar a mis alumnos en laboratorios teatrales cuyo tema era la tabla de la Esmeralda. La tabla de la Esmeralda habla mucho Laín de esto. ¿Ok? La tabla de la Esmeralda es algo que se ocultó, ¿ok? Algo que estaba oculto. Entonces, en esta parte dice que él, en una obra teatral, hizo el tema la tabla de la Esmeralda. Estoy con mis gatos acá y están arriba mío. Esta actitud unida a algunas incursiones mías en las áreas pantanosas de la magia hizo que el año siguiente yo pudiera sentir en mi propia carne la verdad del proverbio: el que las hace las paga. Todo a mi alrededor se derrumbó por completo. Pasé los siguientes 6 años de mi vida en una actitud bastante escéptica en relación a todo lo que tuviese que ver con el área mística. En este exilio espiritual aprendí muchas cosas importantes, que solo aceptamos una verdad cuando primero la negamos desde el fondo del alma, que no debemos huir de nuestro propio destino y que la mano de Dios es infinitamente generosa a pesar de su rigor. En 1981 conocí a Ram, mi maestro, que me reconduciría al camino que estaba trazado para mí, y mientras él me entrenaba en sus enseñanzas, volví a estudiar alquimia por cuenta propia. Cierta noche, mientras conversábamos después de una extenuante sesión de telepatía, pregunté por qué el lenguaje de los alquimistas era tan vago y complicado. Existen 3 tipos de alquimistas, dijo mi maestro:
aquellos que son imprecisos porque no saben de lo que están hablando, aquellos que lo son porque saben de lo que están hablando, pero también saben que el lenguaje de la alquimia es un lenguaje dirigido al corazón y no a la razón. ¿Ok? ¿Y cuál es el tercer tipo?, pregunté. Aquellos que jamás oyeron hablar de alquimia, pero que consiguieron a través de sus vidas descubrir la piedra filosofal. La piedra filosofal habla mucho también la bruja filosófica Lorena Barrera, la pueden buscar en YouTube. Me encanta el contenido que ella tiene. Yo he compartido varias información de ella en mi canal. La piedra filosofal, ¿ok? Y de este modo, mi maestro, que pertenecía al segundo tipo, decidió darme clases de alquimia. Descubrí entonces que el lenguaje simbólico que tanto me irritaba y desorientaba era la única manera de alcanzar el alma del mundo, a lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Descubrí la leyenda personal y las señales de Dios. Verdades que mi raciocinio intelectual se negaba a aceptar a causa de su simplicidad. Descubrí que alcanzar la gran obra no es tarea de unos pocos, sino de todos los seres humanos de la faz de la tierra. ¿Ok? La gran obra no es tarea de unos pocos. La gran obra nos habla de nuestra misión de vida, de nuestro propósito de vida, que todas las personas tenemos un propósito de vida, no es que hay elegidos. Este sí, este no, no, todas las personas tenemos una misión de vida, un propósito muy importante que cumplir en esta tierra. Es evidente que la gran obra no siempre viene bajo la forma de un huevo o de un frasco con líquido, pero todos nosotros podemos, sin lugar a dudas, sumergirnos en el alma del mundo. Por eso El alquimista es también un texto simbólico. En el transcurso de sus páginas, además de transmitir todo lo que aprendí al respecto, procuro rendir homenaje a grandes escritores que consiguieron alcanzar el lenguaje universal. Hemingway, Blake, Borges, que también utilizó la historia persa para uno de sus cuentos, y Malva Tahan, entre otros. Para completar este extenso prólogo e ilustrar lo que mi maestro quería decir con lo del tercer tipo de alquimistas, vale la pena recordar una historia que él mismo me contó en su laboratorio. Nuestra Señora, con el niño Jesús en sus brazos, decidió bajar a la tierra y visitar un monasterio. Orgullosos, todos los sacerdotes formaron una larga fila y uno a uno se acercaban a la Virgen para rendirle homenaje. Uno declamó bellos poemas, otro mostró las iluminaciones que había realizado para la Biblia, un tercero recitó los nombres de todos los santos, y así sucesivamente, monje tras monje, fueron venerando a Nuestra Señora y al Niño Jesús. En el último lugar de la fila había un sacerdote, el más humilde del convento, que nunca había aprendido los sabios textos de la época. Sus padres eran personas simples que trabajaban en un viejo circo de los alrededores y todo lo que le habían enseñado era lanzar bolas al aire haciendo algunos malabares. Cuando llegó su turno, los otros sacerdotes quisieron terminar los homenajes, porque el antiguo malabarista no tendría nada importante que decir o hacer, y podía desacreditar la imagen del convento. Pero en el fondo de su corazón, él también sentía una inmensa necesidad de dar algo de sí a Jesús y la Virgen. Avergonzado, sintiendo sobre sí la mirada reprobatoria de sus hermanos, sacó algunas naranjas de su bolsa y comenzó a tirarlas al aire, haciendo malabarismos, que era lo único que sabía hacer. Fue en ese instante cuando el niño Jesús sonrió y comenzó a aplaudir en el regazo de Nuestra Señora. Y fue hacia él a quien la Virgen extendió los brazos para dejarle que sostuviera un poco al niño. Bello, bello, bello. Después acá dice, acá se cita, bueno, esta es la parte del prefacio, ok, la primera parte. Y después hay un versículo de la Biblia acá citado que dice, yendo ellos por el camino, entraron en cierto pueblo. Y una mujer llamada Marta los hospedó en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y permaneció allí escuchando sus enseñanzas. Marta se agitaba de un lado a otro, ocupada en muchas tareas. Entonces se aproximó a Jesús y le dijo, «Señor, ¿no te importa que yo esté sirviendo sola? Ordena a mi hermana que venga a ayudarme».
Respondiéndole el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y te preocupas con muchas cosas. María, en cambio, escogió la mejor parte y esta no le será arrebatada. Repito, María, en cambio, escogió la mejor parte y esta no le será arrebatada. Lucas 38:42. Lo que dice en esta parte es súper claro, que cada uno elige cómo sentirse principalmente, ¿ok? Marta agitada de un lado para otro haciendo un montón de cosas y María, en cambio, tranquila, ¿ok? Y esto es lo que le dice Jesús. Ella eligió esto y vos elegiste esto, ¿ok? Así que bueno, después empieza el prólogo y la primera parte, ¿ok? El prólogo dice: el alquimista tomó un libro que alguien de la caravana había traído. El volumen no tenía tapas, pero consiguió identificar a su autor, Oscar Wilde. Mientras hojeaba sus páginas encontró una historia sobre Narciso. El alquimista conocía la leyenda de Narciso, un hermoso joven que todos los días iba a contemplar su propia belleza en un lago. Estaba tan fascinado consigo mismo que un día se cayó dentro del lago y se murió ahogado. En el lugar donde cayó nació una flor, a la que llamaron Narciso. Pero no era así como Oscar Wilde acababa la historia. Él decía que cuando Narciso murió, llegaron las oreadas diosas del bosque y vieron el lago transformado, de un lago de agua dulce que era, en un cántaro de lágrimas saladas. ¿Por qué lloras?, le preguntaron los oreades. Lloro por Narciso, respondió el lago. Ah, no nos asombra que llores por Narciso, prosiguieron ellas. Al fin y al cabo, a pesar de que nosotras siempre corríamos tras él por el bosque, tú eras el único que tenía la oportunidad de contemplar de cerca su belleza. ¿Pero Narciso era bello?, preguntó el lago. ¿Quién, sino tú, podría saberlo?, respondieron sorprendidas las oreades. En definitiva, era en tus márgenes donde él se inclinaba para contemplarse todos los días. El lago permaneció en silencio unos instantes, finalmente dijo: yo lloro por Narciso, pero nunca me di cuenta de que Narciso fuera bello. Lloro por Narciso porque cada vez que él se inclinaba sobre mis márgenes, yo podía ver en el fondo de sus ojos reflejada mi propia belleza. Qué bella historia, dijo el alquimista. Bueno, esta parte de Narciso yo ya lo leí en un libro. No me quiero equivocar, pero creo que es en el podcast anterior del vendedor más grande del mundo. No me quiero equivocar, pero ya leímos esta parte, ya hicimos un audio de Narciso, del lago, etc. Bueno, hasta acá es el prólogo, el prefacio del alquimista, y bueno, nos vemos en el próximo audio para empezar con la primera parte de este libro podcast, ¿ok? Así que bueno, espero que les guste. Acá hay información de alto valor. El alquimista nos habla de convertir lo que sea en oro, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver cuánta magia nos revela en este libro. Besos para todos, nos vemos en los próximos audios. Bye bye.